Primera parte del tema, la Torre Eiffel. Hoy en día, símbolo indiscutible de París, Torre Eiffel, lugar turístico por excelencia y más que todo lugar sin ningún tipo de polémica. La gente va a París, va a la Torre Eiffel y yo creo que cualquier persona de cualquier opinión política sube, baja y sin pensar dos veces al significado de esta famosa Torre Eiffel. No fue así a su nacimiento. Como seguramente lo sabéis, la Torre Eiffel era parte de la Exposición Universal de 1889, fecha importante en París porque era 100 años después de la Revolución. Entonces, 100 años después de la Revolución, la República Francesa quiere demostrar, honrar este acontecimiento y decide entonces que para honorar, más que todo, en el espíritu del siglo XIX, espíritu de ciencia, de exploraciones, de descubrimientos astronómicos y todo un momento extremadamente utópico de nuestra historia europea, decide entonces de hacer un homenaje a la ciencia y quieren una cosa esencial, una pieza mayor, algo, un monumento que simboliza todo esto, epopea humana de los 100 años de la Revolución Francesa, algo científica pero también artística, algo. Y viene el señor Eiffel, ingeniero francés pero de origen alemán, y se propone ya unos años antes, cuando estaban elaborando los planos de esta exposición universal, una torre inmediatamente descrito como la nueva torre de Babel. Estamos ya en camino de las polémicas. Una torre de más de 300 metros, hecho en hierro y todo, utilizan las técnicas más vanguardistas de la época. Pero ¿en qué situación llega esta cosa? Y ahí es lo que a mí me interesa. En una Francia extremadamente dividida entre derecha y izquierda, entre los que piensan que en 1789 la revolución ha sido un bien para la Francia, para la humanidad, un antes y un después, y la otra mitad, porque estamos hablando de la mitad, no era 80%, 20%, era 50 y 50. La otra mitad que pensaba que era la peor calamidad caído sobre la Francia católica y Francia monarquista, esta cosa de la chusma del 1789, guillotinas, muertos, terrorismo en pocas palabras, hasta la palabra terroristas utilizado a menudo en los periódicos de la derecha de entonces. Una exposición también que llega a un momento también crucial de la historia francesa es que esta revolución que había ido de todas partes, restauración monarquistas, hasta un segundo emperador, Napoleón III, intentando de juntar los dos aspectos, una Francia absolutista, monarquista y una Francia revolucionaria, intenta en este imperio de juntar los dos lados, pero frente a un desastre militar, la pérdida de Alsace y Lorraine de la parte de los alemanes. 1870 hay una guerra contra los alemanes y la Francia pierde un enorme trozo de su tierra. Y en esto entonces una república francesa muy discutida, muy combatido, muchos enfrentamientos diferentes de opiniones católicos, cristianos y del otro lado opiniones... Tira la puta. Estamos también, esto es ahí donde estamos intentando ver, es que en 1870, entonces 15 años antes que empiezan a pensar la torre, París, a la derrota contra los alemanes, París empieza un experimento único en la historia, la Commune. Es decir, París, la capital, se separa del resto de la Francia en la derrota militar y empiezan una vida comunista, la primera experimento totalmente comunista. Y durante más de un año y medio, han vivido todo París al ritmo de asamblea, es una especie de 15M, pero a la grande. Y asambleas, revolucionarios y cosas, artistas comprometidos con la revolución. Y esta situación de la Comunión Francesa, primer experimento comunista del mundo, acaba en un baño de sangre
con los conservadores, la derecha y los católicos, con el presidente Thiers, que consiguen reconquistar París y mandan el ejército. El ejército mata a entre 30.000 y 100.000 personas en París, en una ciudad que entonces a lo mejor había un poco menos de 1 millón de habitantes. Entonces 10% de la población viene aniquilado de gente de izquierda por la derecha, y muchos artistas han muerto también. El último bastión de esta lucha, tengo que decir todo esto para llegar a la Torre Eiffel y su significado. El último bastión de esta era la República de Montmartre, el Montmartre de la Bohemia, Montmartre de los cabarets, Montmartre de los pintores, de todos los artistas más increíbles y todo. Esto Montmartre resiste a las tropas del ejército francés y finalmente Montmartre también cae. Y encima de Montmartre había un campo de donde se podía ver todo París, y un campo donde se hacían todas las asambleas, reuniones comunitarias, reuniones socialistas y comunistas. Y cuando Thiers conquista Montmartre, se decide por ahí de poner ahí como símbolo de la victoria y símbolo profundo de una vendetta, se podría decir, política, la Catedral del Sagrado Corazón, que hoy en día es otro emblema de París y que viene visitado también sin recuerdo y sin memoria histórica. Está una cosa blanca ahí arriba, con las escaleras que sube, el Prado y todo, y la gente va ahí, se toman unas cervezas en la Place du Théâtre, dan la vuelta a los artistas y van a visitar la catedral, sin saber que la catedral era puesta ahí para joder todo esto. Y para recordar a París la posición de Dios, es decir, por encima y dominando el esplendor del Sagrado Corazón. En la misma época, un poco antes, pero en la misma época, el mismo espíritu es Lourdes. Lourdes, una chica de 14 años, ve la Madonna, ve otra Madonna, y 18 apariciones de la Madonna. El alcalde de Lourdes era socialista y comunista y no quería, e intentó de echar a todos los peregrinos, fieles que venían ahí a rezar en la grota, una lucha increíble, y pues ganan los otros y se transforma en santuario que conocemos hasta hoy, y que por cierto el ministro de Interior actual español manda a la Guardia Civil a rezar ahí a Lourdes, cuando Lourdes también representa, no por casualidad, esta voluntad de la Iglesia Católica de joder la Revolución Francesa y encontrar cosas populares para hacer que el pueblo, los campesinos vuelven a la madre iglesia, al catolicismo, y olvidándose de estas historias raras que se llaman socialismo, positivismo o todo, o la ilustración. Entonces, la Catedral de Montmartre es una preciso, pero hecho por propia conciencia, ataque a la ilustración y a Voltaire y a todo el espíritu de París revolucionario. Y sale a 301 o 2 metros del Sagrado Corazón. Y por eso, como somos hablando de 50 y 50, ganan pues un poco más tarde las elecciones la izquierda, llega la izquierda, y la izquierda, al contrario, quiere joder a los otros con una exposición universal honorando los logros de la Revolución Francesa. Entonces estamos en una tensión que hasta hoy en día con Mariano Rajoy aquí en España no es nada cercana a la tensión que había antes en Francia que lo que se vive hoy en día. Era mucho peor antes. Entonces, no por casualidad, el señor Eiffel calcula una torre unos metros más alto que el Sagrado Corazón. Estamos hablando de 4 o 5 metros. Y esta lucha de saber quién va a llegar más alto, la Iglesia Católica o la izquierda, está simbolizado entonces en la construcción de la Torre Eiffel. El gobierno, intentando salvarse un poco, hace firmar a Eiffel un contrato donde dice que Eiffel tenía a encontrar el dinero él, y sponsors y patrocinadores para la torre, pero que durante 20 años él podía tener todo lo que las entradas y pagarse con las entradas
de la torre. Era un contrato que he leído hace unos días para verificarlo y se existe en PDF en internet, contrato muy formal y tal, pero que después de 20 años tenía que ser desmontado y que entonces la torre tenía que ser hecho con ribetes que se podía después desmontar. Entonces, provisional, una torre provisorio. Y empezamos a construir la torre. El pobre Eiffel, hombre racional, hombre de la ilustración, hombre luchando entonces contra las fuerzas oscuras del catolicismo y contra la ciencia y contra... em, tiene un otro obstáculo, y algo que yo conozco también y nos conocemos, es que la izquierda era también contrario a él. Artistas de izquierdas y muchos han firmado, hasta Guy de Maupassant y mucha gente conocido, una carta diciendo que era un horror, que era un trozo de hielo así, que era una cosa para dominar todo el resto de la Francia, que era una cosa dogmática, que era estéticamente horroroso. Y ha tenido Eiffel también a luchar contra una corriente que se entiende porque se lee el texto de la carta contraria a la Torre Eiffel firmado por artistas y el texto es muy parecido a lo que se podría haber escrito hoy contra, no sé, en Italia en este momento hay una lucha contra el AVE y mucha gente de izquierda está totalmente contra la construcción del AVE, con una batalla monstruosa sobre el significado y tal. Y entonces, una lucha de las dos cosas, pero consigue hacerlo. ¿Y por qué consigue llevarlo a cabo? Es que aparte de haber sido un buen ingeniero y también un buen comunicador en los medios, es que la gente de París, después de todo lo que habían vivido de la comuna, quería algo positivo y quería también, sencillamente, ver París desde 300 metros. Y había muchas ganas de verlo hecho esta cosa, con la idea que era provisorio. Los sindicatos al principio no eran un poco contrario, también por razones, eso, que el dinero podía haber sido gastado de otra manera, que era muchísimo dinero. 2 años de la producción de hierro de la Francia pasa en la Torre Eiffel, 2 años de producción de todo el hierro. Conservadores diciendo, mira, los alemanes en este momento utilizan el hierro para hacer blindados, cañones y no para hacer una mierda de tour. Hay artículos en este estilo. Y eso es porque la Francia está en decadencia, porque estamos ahí gobernados por artistas y por gente rara y tal. Y nosotros hierro lo necesitamos para joder a los alemanes. Bueno, todo esto, los periódicos están llenos de todas las controversias. Pero al final todo quieren, está en estos días, es decir, al principio de junio de 1889, consiguen con 8 días de atraso a la apertura de la exposición universal de poder hacer salir la primera persona hasta arriba, son 3 alturas. Y los últimos días los sindicatos han decidido de trabajar sin ser pagados porque el señor Eiffel había acabado todo, hipotecado su casa, hipotecado casi su mujer para acabar con la cosa y no le faltaba todavía dinero. Y han decidido también para llegar a respetar los tiempos de trabajar 24 horas al día. Y entonces había grupos, brigadas de obreros, que entonces la izquierda se había hecho suyo esta idea de una torre así y pacífica, porque esto era también una fuerza pacífica y no de cañones y no de guerra, pero una fuerza así estética de triunfo de la ciencia. Lo consiguen y contra confirmando las esperanzas de Eiffel, pero de una manera mucho más de lo que previsto, ha tenido un éxito total y absoluto. La torre era en todos los informativos, periódicos de entonces, en todo el mundo. La gente venía a París, quería ir a la torre, quería subir a la torre. Y esta cosa fue en pocos meses hasta unos artistas que habían firmado la carta contraria a la Tour pide perdón a Eiffel diciendo que la verdad es que sí, es un triunfo de los trabajadores. Y viene presentado finalmente como esto, el triunfo de los trabajadores, París al lado de la izquierda, París al lado de la utopía socialista, contra la guerra, visión internacionalista. Y esto hace que hasta la cláusula de los 20 años, después de 20 años, no han podido derribar la torre. Todos los parisinos lo querían y se ha mantenido ahí.
Esto es la historia que muy poca gente, entonces, hoy en día, por lo menos, saben de esta torre. Una visión utópica, un símbolo también del siglo XIX que viene después totalmente olvidado con la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es antítesis de la Torre Eiffel, es decir, es nacionalismo, es hierro para canones, olvidamos eso del internacionalismo, olvidamos de los trabajadores y muchos sospechan que era una manera de las clases, de la élite europea para joder a la clase obrera, haciendo que la clase obrera se mata uno al otro, que ya no hay unidad porque había miedo de una revolución europea, otra vez todos los obreros juntos, y dividir a los obreros como razones nacionalismos y patriotismo era una buena manera, y de hecho fue así, de esta Primera Guerra Mundial ha salido solo más nacionalismo y los fascismos, Mussolini y Hitler. Y entonces la Torre Eiffel puede ser visto como un último momento de grande sueño de la ilustración, último momento de la inocencia de una belle époque europea, porque no solo francés, y algo a lo mejor que uno podría esperar de volver a ver una época donde se dedica mucho más dinero al arte y a la ciencia que a los militares y a los cañones. Entonces, como hago siempre, pido al público de hacer un aplauso, esta vez no para una persona, para una torre evidentemente que tiene un padre que es Eiffel, pero él era el padre espiritual, pero finalmente era la Torre Eiffel, hijo de toda la izquierda francesa. Y entonces hacemos lo que yo llamo el grido católico, que son 3 veces cuac, 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 y un grido al final. Si uno tiene la sensación de ser como un poco gilipollas haciendo cuac, 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 eso es bien porque hace parte de la religión también de ser gilipollas. ¿Ok? Cuac, 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 yeah. Correcto. Y entonces la semana pasada, las personas que estaban presentes, no sé si había alguna semana pasada, había compartido con esta gente una intuición que me había venido leyendo informaciones en los últimos tiempos. Sí, en Mahler, sí. Sí. Porque sí. Es el segundo movimiento de la quinta de Mahler. Le gusta a todos los niños. Entonces, intuición. Yo soy muy obsesionado por la historia palestina y estuve ahí en diferentes ocasiones, como he comentado, y no lo voy a volver a comentar, pero he comentado la última vez, que al principio era totalmente pro-israelí y hasta ha actuado para el ejército israelí en los años 70, era una persona joven y muy dentro de esta historia del renacimiento de un estado, de un pueblo que pues para 2000 años maltratado y todo esto, y bueno. Y después lentamente viviendo ahí, conociendo más y más y más y más el problema, y yo me he mudado radicalmente, estoy a 180% cambiado y ahora soy en favor de una Palestina libre. Pongo incluso en duda el significado de la existencia de Israel. Yo hasta hoy en día no entiendo muy bien por qué existe Israel. Si los judeos, no sé, visto que los judíos fueran martirizados por los alemanes, y esto no me pongo en duda, 6 millones, yo tenía a padres de mis amigos cuando era joven que tenían los números de los campos de exterminio sobre sus brazos, entonces esto lo conozco. Pero si 6 millones de judíos fueran matados por los alemanes, ¿por qué no le han regalado parte de la Alemania? Han regalado parte de la Alemania a la Polonia. La Silesia era alemana, Breslau, que era una ciudad alemana, y ahora ya es parte de la Polonia. ¿Por qué le han regalado todo esto trozo? Como indemnización de la Polonia de los desastres que los alemanes habían hecho. Entonces, si lo hacen a los polacos, se podría haber pensado de haberlo hecho también a los judíos.
pero no, regalan una tierra de otro pueblo que no tenía, un pueblo muy inocente, un pueblo muy, no digo primitivo, pero muy tranquilo, incluso en su pequeño mundo mediterráneo, ya tocando el desierto, un mundo tranquilo como puede haber sido la Palestina de los final del siglo XIX. Y empezaron entonces, bueno, todo esto para decir que me preocupa porque me preocupa de la ilustración. Para mí, el nacimiento de Israel es un insulto a la idea de la ilustración, de la idea de que somos todos iguales, los derechos del hombre, y frente a las religiones o frente al racismo, lo que necesitamos es un espacio laico total y absoluto donde somos todos iguales. Esto no es el caso, y nunca fue el caso en Israel, y entonces me molesta Israel. Eh, y molesta incluso por la espiritualidad judía, porque cuando hablamos de la ilustración, no se puede hablar de la ilustración sin Baruch Spinoza, uno de los filósofos que fueron uno de los primeros a poner en duda el destino de Dios y todo esto, él era judío. Entonces, una izquierda judea de la ilustración tiene también muchísimos problemas con Israel. Noam Chomsky, por ejemplo, es parte de este mundo y no la acepta Israel. Bueno, pero yo me había puesto también unas preguntas sobre el mundo islámico. ¿Cómo es posible que 6 millones de judíos consiguen conquistar y coger una tierra muy importante por el Islam? Porque Jerusalén es el tercer lugar más sagrado del Islam, donde Mohammed salió al cielo y tal. Y Hebrón también extremadamente importante por el Islam. ¿Cómo aceptan? Porque finalmente sí, los palestinos sí, porque son sus tierras que han perdido, pero los demás, Arabia Saudita, ¿qué hace? ¿Qué dice? El Golfo Pérsico, ¿qué han hecho? ¿Por qué Egipto mantiene también la isolación de Gaza? ¿Por qué no abren las puertas y dejan? ¿Por qué? Porque y la intuición era que a lo mejor el mundo musulmán acepta, no solo acepta, pero considera que los judíos son hijos de Dios y que la narrativa entonces del Israel como tierra del pueblo de Dios, elegido de Dios, es una narrativa también musulmán. Y si ponen en duda que los judíos no estaban ahí y toda esta historia es más bien inventado, ponen en duda sus propios libros sagrados. Y entonces, de una manera a voz dicen, bueno, estamos con los palestinos, pobres palestinos, pero a la fin no hacen nada porque la existencia de Israel justifica su propia religión. Yo lo tenía esto, y además un ayatollah iraní habló de esto hace 10 días diciendo que sí, que los Israel son hijos de Dios y amado por Dios y tal. Y entonces hasta el Irán tan intransigente acepta la narrativa de la vuelta de los judíos en sus tierras que Dios le han regalado. Pero hace 3 días yo leo periódicos israelí en internet porque me interesa saber lo que está pasando ahí. Y hay un periódico de la izquierda israelí que se llama Haaretz, que muy bien informado, muy buen periódico. He leído uno de sus mejores comentaristas, que se llama el señor Spengler, que hace algo muy parecido, un comentario muy parecido a lo que yo he dicho, pero por la llegada del Papa Francisco ahí en Israel hace una semana, en Palestina, Israel, este viaje que ha hecho. Y hace la diferencia, es muy interesante y muy curioso y muy teológico, por cierto, entre el visita de Benedetto XVI y la visita de Francisco. Francisco se para adelante al muro de la vergüenza, el muro de separación, y reza a este muro que separa ahora Palestina de lo que es hoy en día Israel, y habla de un Estado palestino. Todo esto lo ha dicho y Benedetto XVI nunca había dicho nada parecido. Y hace el análisis que yo comparto casi todo, diciendo que es la lucha mismo en la Iglesia Católica entre los conservadores y gente más abierta, ponemos izquierda, que Benedetto, siendo parte de los conservadores, considera que todo el texto bíblico, el texto de la Biblia, es
que no se puede tocar, es así. La Biblia es 100% verdad. Y entonces, si en la Biblia Dios dice que el pueblo judío es su pueblo elegido, entonces ya está, es así. Y entonces, esto, periodista israelí, cita todos los textos de Benedicto XVI, donde dice que sí hay que aceptar los privilegios del pueblo judío, porque Dios la ha querido, incluso si hacen cosas que va contrario a las leyes internacionales, hay que aceptarles porque no podemos poner en duda la decisión de Dios de elegir a ellos y no a otros como pueblo elegido. Y entonces, totalmente contraria a la ilustración, que es que todos los hombres son iguales, todas las razas son iguales, y ahí no, hay una raza que no es igual porque Dios ha querido, no por razones raciales, por razones religiosas, porque Dios ha dicho que estos son elegidos. Y pone al lado de la citación de Francisco, muy importante, donde dice, sí, Dios ha elegido, pero Dios ha también mandado a su Hijo Jesús, estoy hablando en tema teológico, para mí Jesús no ha existido, pero bueno, estamos hablando en tema teológico, y que esto, su Hijo, entonces, decide que todos los hombres son hijos de Dios. Es decir, pasa del pueblo de Israel a toda la humanidad. Esa es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo, es que el judaísmo, todas las leyes del judaísmo son por los judíos porque Dios ha querido así, y el cristianismo son las mismas leyes, más o menos, en los mismos libros, pero el pueblo elegido ya no es un pueblo, son toda la gente. Y en esta idea, el Papa Francisco es un enemigo mortal de Israel porque sostiene las tesis que son de la ilustración también, que somos todos iguales. Podemos pensar hijos de Dios todos, o hijos de la razón, del ateísmo, lo que sea, pero está el concepto que no hay privilegio, que Dios no ha elegido uno más que el otro y que somos todos iguales. Y entonces las razones de los israelíes o los judíos iguales de importante como las razones de los palestinos y de sus hijos. Y en esta lectura hace un repaso de todo el viaje de Francisco y uno a uno consigue mostrar que eso es el caso, que el Francisco tiene este concepto radicalmente diferente de la pureza, de las intenciones de Dios. Veo uno con la camiseta ya de la Iglesia Católica que llega. Y entonces, ¿a qué significa? Por España. España, la Iglesia Católica Española, por su fundamentalismo, eran de los otros. Es decir, que eran de la idea que la Biblia es intocable y todo lo que hay en Biblia es lo que Dios ha dicho. Y entonces la Iglesia Católica es en este caso, a favor de los judíos. Ahora, en la historia era diferente. La historia, la intransigencia cristiana ha visto, sí, que Dios ha elegido el pueblo judío, pero que el pueblo judío había traicionado la esperanza de Dios mandando a su hijo a morir. Es decir, que los judíos, y por eso la Inquisición ha matado a miles de judíos por los siglos, eran vistos como los que habían matado a Jesús, matado al Hijo de Dios, y entonces como personas traidores, personas egoístas, personas que no veían el bien de la humanidad, matando al Hijo de Dios, y por eso toda esta lucha. Pero fundamentalmente, incluso la Inquisición no ponía en duda el hecho que Dios había elegido a los judíos. Entonces, la Iglesia Católica española, leyendo este artículo de la prensa israelí, está en una situación extremadamente difícil porque Francisco representa un cambio radical de sus propios valores. Y entonces yo tenía mucho escepticismo sobre la idea de Francisco, un obispo de la época de la dictadura argentina, cómo podía ser de izquierda. Y ahora a lo mejor tengo un poco más idea que a lo mejor sí, que puede compartir la idea que de un lado era con la dictadura hasta un cierto punto, pero que de verdad representa un cambio radical. Y por acabar,
como una persona como Benedicto XVI, que era secretario de la Inquisición, porque su oficio era mantener lo que era antes la Inquisición, ¿cómo puede perdonar? Porque un momento perdona al pueblo judeo de la matanza de Jesús. Y hay un libro que he leído donde son cinco frases de Benedicto XVI que revoluciona 2000 años de pensamiento cristiano. Ahí vas a ver. Él dice, el pueblo judío no es responsable de la muerte de Jesús por esta razón, que cuando Pontius Pilatos pide al pueblo de Israel quién de los tres, los dos ladrones o de Jesús, tendría que ser salvado durante la Pascua y por la amnistía que había tradicional de Pascua, y que todos han votado para contra a Jesús, él dice, yo he calculado el tamaño de la plaza adelante al consulado romano a Jerusalén, y en esta plaza es tan pequeña que no puede caber todo el pueblo judío. Entonces estaba solo algunas personas del pueblo judío ahí a tomar la decisión de matarlo. Y no solo que los ladrones eran de la mafia, y entonces tenían muchas maneras de llenar la plaza de sus propios amigos. Y entonces, esto es el gran teólogo Ratzinger, su explicación. No son culpables los judíos porque no cabían en esta plaza. Hace 2 años, el último viaje que he hecho en Israel, yo fui a ver al responsable arqueológico del Vaticano ahí. Es un padre franciscano francés. Y he hablado con él porque me interesa mucho la arqueología. Y yo le he dicho, por cierto, el pasaje en este texto tan importante de Benedicto XVI, todavía era el Papa, que dice que en esta plaza nunca había... A mí me gustaría, pidiéndolo entonces a esto arqueólogo, de visitar la plaza y comprobar con mis ojos el tamaño de esta plaza para ver cuánta gente podía... Y el arqueólogo, que no era un tonto, empieza a reírse y dice, ¿has leído esto? Y dice que sí que he leído esta parte. Y yo digo, entonces, ¿dónde está la plaza? Y dice, nadie lo sabe. No debemos encontrar la plaza, no debemos encontrar la casa de Pontius Pilatos, no sabemos dónde está el consulado, y hasta Jerusalén a lo mejor está a 3 kilómetros históricos de donde está hoy en día, porque la Jerusalén que está hoy en día es una Jerusalén de las cruzadas del siglo XI o XII, y con una mezquita hecha en el siglo VIII, pero lo que había en la época bíblica no tenemos ni idea. Y entonces yo digo, ¿y el Papa es mentiroso entonces? Y él dice, yo soy católico, no lo puedo decir. Y se quedó en esto. Entonces, con esto, señores y señores, se ve como problemas que nos afectan particularmente, problemas que crean tensión y guerras en el mundo, millones de personas muriendo por unas concepciones filosóficas totalmente cutres, concepciones filosóficas totalmente no racionales, y que la mayoría del pueblo, y yo también antes, aceptaba como si fuera, yo nunca había puesto en duda a un teólogo, no me importaba, pero vale la pena de leer lo que están escribiendo, porque las decisiones políticas, como he dicho antes, van sobre estos textos. El señor Rajoy, por ejemplo, tiene textos de los años 80 donde habla de la estirpe, que la única persona que puede gobernar un país es gente que tienen estirpes, y que los demás son chusma, y que no. Y entonces este hombre joven no tenía ninguna idea de democracia, como la mayoría del Partido Popular. La idea es, quien manda es quien puede mandar, dando hostias a los demás, con la estirpe. La Esperanza Aguirre la ha demostrado cuando ha mandado la mierda a los policías cuando estaba aparcada en la Gran Vía, que está muy bien aparcada en la Gran Vía. Ojalá que se podía aparcar en la Gran Vía. Y ha mandado la mierda porque ella es de un estirpe superior a los municipales. Y los textos están ahí, no me lo estoy inventando, está escrito así. Y entonces, por eso, por favor, utilizar el coco, analizar lo que está pasando e intentar de respetar y mantener esta actitud que es de la Ilustración y que
que somos todos dueños de nuestro propio destino. Nadie es superior a nosotros y tampoco nadie y nada es inferior a nosotros. Coco.